Muy buenas gente, hoy vamos a comentar el Omnigol 3 de Spider-Man titulado Días de Gloria, que recopila los primeros 19 números de la etapa de Stan Lee y John Romita Sr. En este tomo tendremos recopilados los números de The Amazing Spider-Man del número 39 al número 58, además de los anuales 3 y 4 de la colección, el Marvel Heroes número 14 y el número 1 de Spectacular Spider-Man. Para ponernos en contexto de cómo se dio inicio a la etapa de Stan Lee y John Romita, tenemos que situarnos en la ruptura entre Lee y Ditko, finalizando la etapa de ambos autores en el número 38 de la colección. Entre Lee y Ditko ya se habían producido diferentes redecillas y discusiones que habían deteriorado la relación entre ambos autores. Sin embargo, la ruptura definitiva se produjo en la discusión que tuvieron Lee y Ditko sobre cuál acabaría siendo la identidad del Duende Verde, misterio que se había planteado a lo largo de toda su etapa. Para Lee, la identidad del Duende Verde debía de ser de alguien cercano al héroe, mientras que para Ditko debía de ser de alguien completamente desconocido para este. La discusión por las diferencias creativas entre ambos autores acabó con Ditko marchándose de la colección. Sin embargo, Stan Lee tenía un plan B, al saber que la marcha de Ditko se acabaría produciendo por los conflictos entre ambos autores, por lo que hizo que Spider-Man interactuase con Daredevil en los números 16 y 17 de la colección del Hombre Sin Miedo. Todo esto para comprobar qué tal se le daba a John Romita dibujar al Trepamuros y a Peter Parker, ya que Romita era en ese momento el dibujante de la colección de Daredevil. El resultado le gustó tanto a Stan Lee que decidió que Romita acabaría siendo el dibujante de la colección del Arácnido tras la marcha de Ditko. El cambio de los autores en la colección de Spider-Man trajo una serie de cambios muy aparentes en la colección aparte del diseño de los personajes. Uno de los cambios más notorios de la colección fue el cambio de actitud y diseño no solo de Peter Parker, sino también el cambio que tuvieron el resto de secundarios de la colección. En el caso de Peter Parker, su personalidad sufrió un drástico cambio al adquirir una personalidad más luminosa y de buen rollo de la que tenía durante el final de la etapa de Lee Ditko, donde se estaba convirtiendo en un personaje algo antipático. Además de que el diseño de Peter Parker de la mano de John Romita adquirió un aspecto más atractivo y guapo que el diseño que tenía de la mano de Steve Ditko. Y en cuanto al reparto de secundarios, también veremos un cambio de actitud y de diseño muy importante, convirtiéndose en personajes más luminosos y simpáticos de lo que lo eran en su etapa anterior. Harry Osborn sufriría un cambio de actitud importante, dejando de meterse con Peter como lo hacía y pasando a hacerse amigo de Peter. Flash Thompson también se convertiría en un personaje más simpático, aunque seguiría teniendo sus enfrentamientos con el bueno de Peter. Y el personaje de Gwen sufriría un cambio de diseño y de personalidad también, dibujando Romita su mítica diadema que se quedó como símbolo característico del personaje, además de adquirir una personalidad más amable con Peter, donde veremos como la rubia tiene un interés amoroso por este último. También veremos el regreso de Betty Brant, quien en la etapa de Lee Ditko se había marchado de la ciudad, regresando en el número 41 y encontrándose con Peter, dejando claro que la relación entre ambos personajes en su etapa anterior había terminado, quedando todo como un romance pasajero, decidiendo Betty aceptar la petición de matrimonio de Netflix. Al reparto de secundarios también se unirán personajes nuevos, como Robbie Robertson, editor del Daily Bugle, que será uno de los primeros personajes afroamericanos del cómic que desempeñará un papel importante dentro del reparto de secundarios de la colección de The Amazing Spider-Man, actuando como una voz de la razón en la campaña de Jameson para desacreditar a Spider-Man y calmando las aguas entre los empleados cuando el viejo JJ se pasa de la raya, ya que Robbie es también el único empleado del Daily Bugle que no teme a la ira de su jefe y está listo para enfrentarse a él. Otro personaje que hará aparición será George Stacy, retirado capitán de la policía y padre de Gwen Stacy. El capitán Stacy hará su aparición en el número 56 de The Amazing Spider-Man para ayudar al hijo de Jonah Jameson, John Jameson, en la recuperación de un dispositivo llamado el Nulificador, el cual había sido robado por el Dr. Octopus. Pero si hay alguien que va a destacar por su mítica aparición, va a ser ni más ni menos que Mary Jane Watson o MJ, personaje que constantemente había sido nombrado en la etapa de Lee Ditko y que finalmente hace su aparición en el número 42 de la colección con su mítica frase de "acéptalo tigre, te acaba de tocar la lotería". Mary Jane dará un plus extra al reparto de secundarios, animando siempre a la pandilla de Peter, ya que al principio el personaje será el alma de la fiesta a la que le encanta divertirse. La mítica pelirroja hará dudar a Peter en lo que siente hacia Gwen Stacy y provocará los celos de Gwen en más de una ocasión. Es también en esta etapa donde veremos cómo se junta la mítica pandilla de amigos de Peter Parker, que estará compuesta por Peter, Flash, Harry, Gwen y Mary Jane, donde siempre se reúnen en la mítica cafetería Coffee Bean. Será en el primer número que da comienzo a esta mítica etapa de Stan Lee y John Romita, en el número 39 de la colección, donde se nos desvelará por fin el misterio tras la identidad del Duende Verde que se fue cimentando en la etapa anterior. Y es que la identidad detrás de la máscara del Duende Verde será Norman Osborn, el padre del compañero de universidad de Peter, Harry Osborn. Norman le desvelará su identidad del Duende Verde a Peter tras haber descubierto su identidad como Spider-Man. Se nos contará el origen del Duende Verde y cómo Norman Osborn era un empresario corrupto que perdió la cordura tras un experimento fallido que le otorgó poderes sobrehumanos pero que también dañó su cerebro, convirtiéndolo en un villano demente. Peter tendrá un enfrentamiento final a muerte con Osborn, donde este último perderá su memoria olvidando lo sucedido durante los últimos años y por consiguiente olvidando la identidad de Spider-Man y su identidad como Duende Verde. Será en este tomo donde tendremos el mítico número
número 50 de The Amazing Spider-Man titulado Spider-Man No More, donde Peter, tras la presión social que sufre como Spider-Man al temerle a la gente por culpa de la mala publicidad producida por Jonah Jameson, sumado a los contratiempos de su vida como Spider-Man que le causa su vida como Peter Parker, como sus notas en la universidad, la relación con sus amigos y su preocupación por tía May, causan que Peter decida dejar de ser Spider-Man, regalándonos Romita una viñeta mítica y preciosa. Será entonces cuando Peter se dará cuenta que le es imposible dejar de ser Spider-Man, al no ser capaz de no ayudar a una persona que necesita su ayuda contra unos maleantes. Será ahí cuando se nos recordará por qué Peter se convirtió en Spider-Man, recordando la muerte de su tío Ben y dándonos cuenta de nuevo que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, teniendo Peter el poder de hacer una diferencia ayudando a la gente y teniendo la responsabilidad moral de hacerlo. Es así como Peter regresará de nuevo como Spider-Man. Tendremos el regreso de villanos míticos como el Lagarto, Kraven o el Buitre. Especial mención al regreso del Buitre, donde se nos contará la supuesta muerte del Buitre original, Adrian Toomes, y el nacimiento de un nuevo Buitre más joven conocido como Blacky Drago, que pondrá en serios apuros a Spider-Man. Pero el regreso más memorable será el del Dr. Octopus, a quien habíamos perdido de vista desde la saga del Planeador Maestro en la etapa anterior. El Dr. Octopus volverá para un arco de 5 números donde robará un arma del ejército denominada el Nulificador, un arma capaz de desactivar todos los dispositivos tanto mecánicos como electrónicos de la zona donde se use dicho aparato, permitiéndole entrar sin problema en cualquier edificio, fábrica o fortaleza. Será en el arco argumental de estos números donde veremos la segunda interacción entre la tía May y el Dr. Octopus, al quedarse el villano a vivir en casa de tía May, pues Peter se muda a vivir con Harry Osborn mientras que la tía May se irá a vivir con Anna Watson, la tía de Mary Jane. Sin embargo, Peter se encontrará al Dr. Octopus viviendo en casa de la tía May y el enfrentamiento entre ambos no tardará en llegar, acabando con la tía May desmayándose tras ver el enfrentamiento y con Doc Ock huyendo del lugar. Finalmente la historia acabará cuando el Dr. Octopus usará el Nulificador en Spider-Man, provocando que la memoria del héroe se borre y siendo manipulado por el villano para hacerle creer que es su compañero criminal. Aunque Spidey se acabará dando cuenta de que está siendo manipulado por el villano, ayudando así a su captura y huyendo para poder recobrar la memoria y averiguar quién es. Pero no solo tendremos el regreso de antiguos villanos, también tendremos la aparición de villanos nuevos, como el Rhino, un villano con aspecto de rinoceronte, piel impenetrable y una fuerza sobrehumana que irá en busca del hijo de Jonah Jameson. El origen del villano se nos contará en el de Amazing Spider-Man número 43. Tendremos el nacimiento y primera aparición de Shocker, un criminal de poca monta experto en abrir cajas fuertes mediante vibraciones, que inventará un par de guanteletes capaces de producir poderosas ondas vibratorias de choque. Su aparición es en el de Amazing Spider-Man número 46. Tendremos la primera aparición de otro mítico villano del arácnido, Kingpin, un rey del crimen y uno de los capos mafiosos más peligrosos de Nueva York, que tratará de hacerse con el control de todas las bandas de la ciudad y por consiguiente tomar el control de esta. Kingpin será un villano que acabará poniendo en bastantes apuros a nuestro héroe, pues será un genio criminal con multitud de artilugios mortales a su disposición y con una fuerza casi sobrehumana, ya que aunque parezca que el villano tenga una apariencia corpulenta, prácticamente todo su peso es músculo sólido, siendo una gran amenaza para el arácnido. En este tomo tendremos el anual 3 de la colección, donde veremos cómo los Vengadores se plantean reclutar a Spider-Man para su equipo, pero para ello tendrán que ponerle una prueba para saber si es digno de ser un Vengador. La prueba acabará siendo atraer a Hulk hasta los Vengadores para que estos pudieran ayudar al gigante de Jade. Sin embargo, Spidey, al encontrar y casi capturar a la criatura, descubrirá que Hulk es Bruce Banner, dándose cuenta que es una víctima y apiadándose de él, dejándole escapar y rechazando así la oferta de unirse a los Vengadores. También tendremos el anual 4 de la colección. Tendremos una historia en la que la Antorcha Humana y Spider-Man serán contratados para hacer una película de acción. Sin embargo, todo resultará ser una trama de Misterio y del Mago, ambos villanos de los respectivos héroes, teniendo que hacer equipo la Antorcha y Spidey para enfrentarlos. Como curiosidad, decir que este anual está dibujado por Larry Lieber, el hermano de Stan Lee, que en mi opinión no dibuja nada mal. En resumen, estamos ante un tomo que tiene una cantidad de momentos míticos bastante considerable, como la aparición de Mary Jane, la formación de la pandilla de Peter, el descubrimiento de la identidad del Duende Verde, el mítico número de Spider-Man No More, la creación de nuevos villanos y el regreso de villanos memorables ya presentados, el intento de reclutamiento de los Vengadores a Spider-Man, etc. Por no hablar de que se nota mucho el cambio de rumbo de la colección con la entrada de Romita a la serie, adquiriendo esta mucha más luminosidad con momentos entrañables y dándonos el Peter Parker que todos conocemos, dejando atrás a ese Peter Parker más arisco que teníamos en la etapa de Ditko, encontrándonos con un Peter Parker con el que podemos identificarnos mucho más, en mi opinión, al ser más sociable y simpático. John Romita dibuja como Los Ángeles y es el culpable de enriquecer y elevar la colección a lo más alto, dándonos un Spider-Man, un Peter Parker y un reparto de secundarios mítico que quedó y quedará siempre grabado en la memoria de todos los lectores del arácnido. Así que solo puedo concluir diciendo que ha sido una auténtica gozada leer este tomo y que lo recomiendo. Nos vemos en próximas reseñas y un saludo.